Este 14 de mayo, el presidente Gustavo Petro, en una locución, aseguró que va a ir a la ONU para informar que el Estado colombiano no quiere cumplir con la implementación de los acuerdos de paz firmados durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta declaración, que se las vamos a mostrar a continuación, ha desatado una serie de críticas porque hay personas que están malinterpretando lo que quiso decir el presidente Gustavo Petro, asegurando que pues, él es el Estado, entonces que como así va a ir a denunciar a su propio gobierno. Pero bueno, antes miremos lo que dijo Petro para que no malinterpretarlo. Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada 3 meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves. La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados, bastante gorditos estaban en ese momento. No, ese no es el problema. El problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas, de otra manera, porque el tiempo y la historia cambian. Pero no estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión. Bueno, esas fueron las declaraciones del presidente y como les contaba de estas declaraciones, pues hubo críticas sobre todo. Memes, burlas, de todo. Memes, burlas, que dicen las críticas, que el presidente Gustavo Petro es el Estado colombiano. Y es cierto, que cómo así que va a ir a la ONU a denunciar a su propio gobierno porque señalan que la implementación de los acuerdos de paz ha sido también lenta en este gobierno, no se implementó durante el gobierno de Iván Duque, que les recuerdo, él ni siquiera era capaz de decirle acuerdos de paz, implementación de acuerdos de paz. Duque le decía paz con legalidad, no era capaz ni siquiera de decir que eran los acuerdos de paz. Y pues Gustavo Petro, el presidente, ha dicho que esta es una prioridad de su gobierno, pero para aclarar su declaración, pues él sacó un trino diciendo que lo estaban malinterpretando y que esto es lo que va a ir a decir en la ONU. Esto fue lo que dijo. Aclaremos esta información. El acuerdo de paz tiene 3 grandes ejes: la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial. En reforma agraria se necesita poner a funcionar al máximo la jurisdicción agraria y la compra expedita de tierras. En la transformación del territorio hay que cambiar las vigencias futuras que aprobaron gobiernos anteriores y priorizar las regiones excluidas, y en la verdad judicial hay que potenciar que la JEP sea el tribunal de cierre. Sin estos requisitos hay que decir que el Estado incumplió los acuerdos de paz. Se trataría del primer país en el mundo en incumplir una declaración unilateral de Estado, suscrita ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La declaración unilateral de Estado es un compromiso que es superior a cambios de gobierno o a cambios de la Constitución. Bueno, ¿cómo lo vieron? Bueno, yo sí quisiera hacerte una pregunta, digamos, no sé, esto se puede también mirar como que Petro lanza un llamado de auxilio a la ONU para que, por ejemplo, si no hay un gobierno progresista en el 2026, le sigan poniendo la lupa al acuerdo de paz y garantice que sí se haga, o para lavarse las manos. ¿Tú cómo lo interpretas? No, yo no creo que sea para lavarse las manos. Yo creo que en realidad él lo ha mencionado en 4 años, que es el tiempo que el gobierno tiene. Muy pocas cosas se pueden hacer, sobre todo con el atraso que dejó el expresidente Iván Duque. El freno de mano. El freno de mano que le puso a la implementación de los acuerdos de paz, pues Petro ha tenido 2 años para intentar arreglar algunas cosas, pero claramente la implementación va lento porque pues es que tienen muchos años de atraso. Ahora, lo que se dice es que hay una amenaza que en 2026 vuelva a llegar la derecha y lo manifiesta Petro en su trino. Dice, esta suscripción que hicimos ante el Consejo de Seguridad de ONU, este compromiso que hizo Colombia, va más allá de cambios de gobiernos, de ideologías. Entonces, yo creo que esa es la denuncia que Petro va a ir a hacer a la ONU, para que se tenga eso, para que la ONU no quite la lupa a la implementación de los acuerdos de paz, porque es que la ONU tiene acá misiones de verificación, etcétera, que pueden dar de cuenta lo que ha pasado y cómo otros gobiernos
el expresidente Duque le ha puesto un freno a esta implementación. No, y más, pues también cabe señalar que cuando Petro dice que no se están cumpliendo con los acuerdos de paz o que va a ser imposible cumplirlos, pues también es porque muchas de sus reformas toman bases de lo que sería el acuerdo de paz para poder asimismo adquirir tierras, poder darlas, reivindicar a las víctimas, etc, etc. Y pues también para que ustedes tengan un datico de este freno de mano que hubo en el gobierno de Iván Duque, lo hemos mencionado muchísimo acá, la Secretaría de Transparencia hace poco reveló que en ese gobierno de Iván Duque, pues en el Fondo de Reparación a Víctimas, se robaron casi 4.200 millones de pesos porque no se encuentran por ningún lado. Y pues ya, entonces, pues referente también a esa pregunta si sea un llamado internacional, no siento que sea así. La verdad, simplemente es como mostrarle al mundo que Colombia realmente no quiso hacer nada con los acuerdos de paz y que simplemente, pensaría yo, fue un show mediático para darle un premio de Nobel a alguien que a mi perspectiva no se lo merece. Entonces no siento que sea así. Igual, evidentemente el llamado internacional siempre funciona. No sé si después esto se enlace con la comisión internacional que quiere Colombia, que pidió Iván Velázquez para el tema del entrampamiento a la paz y el tema de la corrupción. No sé si tenga que ver también con eso, pero si es así, pues bienvenido sea para que se investigue y llegue a la verdad, pero no el tema internacional no lo siento así. La ONU, igual que ha tenido misiones de verificación, que ha dado muchos recursos para que esta implementación le ponga la lupa a lo que está pasando con sus misiones de observación y pues que se acelere, ¿no? Yo siento que sí, igual es una gran alternativa hacer ese llamado ante la ONU. No, y pues también, por último, lo que dijo Gustavo Petro también en esa locución, en ese nombramiento, fue que no hemos cumplido con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los derechos políticos, que es básicamente que si usted lo escoge el pueblo lo tumba, u otra instancia, un juez, básicamente sería quien lo puede tumbar a usted, no los organismos de control como sería en este caso la Procuraduría, en estos momentos en cabeza de Margarita Cabello y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, básicamente como que él dijo que también hay que pedir que se cumplan este tipo de sentencias porque pues recordando el caso Petro con el procurador cuando fue alcalde que también lo destituyó, que no debía ser por lo mismo que les menciono de las sentencias de corte interamericano, de corte internacional, que ya son supraconstitucionales. Eso ya lo hemos tocado muchísimo. Pero bueno, saliendo del tema. Por temas de tiempo, el día de ayer tuvimos un programa muy especial con Alejandro Pino Cala, donde hablamos de toda esta mafia del grupo del fútbol y demás. Y también, pues, gran parte de nuestro equipo, bueno, no gran parte, ¿no? Unos que otros que se han desviado por el camino del mal, son hinchas de Millonarios. Y ayer había un partido muy importante entre Millonarios y Palestino en el Campín, en el cual nuestra hincha número 1 del Tercer Canal nos va a comentar qué sucedió tanto a las afueras del estadio como adentro, porque es muy importante las dos observaciones. No. Hoy no vamos a hablar de lo que pasó al interior del estadio. Resumidas cuentas, Millonarios quedó por fuera de Libertadores después de que Palestino empatara el partido a último minuto. No hay que saber más información sobre esto, pero vamos a hablar de lo que pasó a las afueras del Campín, porque es que la noticia fue que la Conmebol dijo que pues no se debía mezclar fútbol con política e hizo caso omiso a la petición del presidente Gustavo Petro, que pidió que se demostrara abiertamente el apoyo al pueblo palestino durante este juego entre Millonarios y el equipo chileno Palestino. Y bueno, la Conmebol, con una afirmación bastante alejada de la realidad, prohibió el ingreso de una bandera que apoyaba al pueblo palestino y que rechazaba el genocidio contra los palestinos y amenazó con cuantiosas sanciones a los equipos o hinchadas que manifestaran su apoyo a Palestina durante el juego de Millonarios en contra del Palestino. A pesar de esto, estas amenazas de la Conmebol, pues varios bogotanos decidieron poner como una bandera, desplegar una bandera a lo largo de la carrera 30, que decía una frase: alto al genocidio. Estas son las imágenes que nos dejaron el partido de ayer. Sentimiento, no puedo parar. Ole, 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 hola. Ole, 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 cada día te quiero más. Oh, Palestina, es
es un sentimiento, no puedo parar. Además de esto, me gustaría agregar que cuando llegó Palestino a Colombia, al aeropuerto del Campín, El Dorado. al aeropuerto de Bogotá, al aeropuerto del Dorado, varios hinchas de diferentes equipos, en su mayoría Millonarios, pero también de muchos equipos, se acercaron a hacerles como un recibimiento, pues porque Palestino es un equipo fundado en 1928, si no estoy mal, por la comunidad palestina, como de una manera de protestar contra el régimen de Israel y todo este problema en la Franja de Gaza. Eso fue en Chile, que lo hicieron básicamente. Ellos eran migrantes que llegaron a Chile, por eso Sí, es que en palestinos Chile, de Chile. Entonces, sí, para agregar esa cosita. Sí, y pues también en el estadio, en el aeropuerto, pues llegó mucha gente. El recibimiento pues fue muy bacano porque, o sea, eran diferentes equipos, incluso hinchas de Millonarios que se iban a enfrentar con ellos. Estaba la posibilidad de la eliminación, los eliminaron. Esa es otra historia aparte, pero que pues hicieron ese bonito gesto de recibirlos y apoyarlos en esta lucha, a pesar de que la Conmebol, es que la Conmebol también es una mafia ni la hijo de madre y A pesar de que la Conmebol hizo esta prohibición absurda en base a una idea que no tiene sentido de que que la política y el fútbol no tienen absolutamente nada que ver, pues los bogotanos son una chimba e igual salieron con esta bandera que ustedes veían en las imágenes de alto al genocidio, y es que recientemente, también fue noticia, la Organización Mundial de la Salud, no son datos de Hamas, confirmó que en los últimos 7 meses han sido asesinados 35.000 palestinos y son casi 15.000 niños. Entonces el genocidio no es un invento, el genocidio es una realidad y tiene que detenerse. Por otro lado, yo quería mencionar algunas cositas que dijo Alejandro Pino Calad en un trino, y él decía en el que programa. Alejandro Pino Calad es una de las personas que más sabe de fútbol en este país, o sea, y él menciona que, pues dicen que el fútbol no se mezcla con la política, pero durante años sus dirigentes han utilizado y han sobornado políticos para engordar sus bolsillos. Durante años hemos visto alcaldes locales mencionar en ruedas de prensa las contrataciones de los equipos. Lo vemos, por ejemplo, cuando los Char en Barranquilla mencionan las nuevas contrataciones del Junior. Que sean cada 4 años las grandes. Las megas, sí. A pesar de que también vemos que hay políticos que son elegidos por barristas. También, por ejemplo, no sé si sepan, pero a Indonesia le quitaron la sede del Mundial Sub-20 porque ellos respaldaron la causa palestina y se opusieron a que Israel participara en este Mundial. Entonces son varios casos en los que vemos que, en efecto, el fútbol y la política sí se relacionan, y solamente en el programa de ayer, que les invito a que lo vean por si no lo han visto, pues Alejandro Pino Calad nos habla de muchos de los casos en los que efectivamente se usa el fútbol para lavar dinero, por ejemplo. Y Alejandro Pino Calad también dice que netamente cuando juegue Palestino va a ser algo político, porque es que Palestino es un equipo que se hizo con esa intención. Entonces, donde juegue Palestino siempre va a haber esa representación. Por ejemplo, no dejaron entrar esa bandera, pero los hinchas de Palestino que estuvieron ayer ondearon muchas de esas banderas. En las laterales de Colombia, o sea, donde se hacen las barras bravas, se ve siempre una bandera de Palestina, sea de la América, de Millonarios, de Santa Fe, de Nacional, del que sea. Y Alejandro Pino Calad, pues, nos vuelve a decir esto, o sea, siempre que juegue Palestino hay política, porque Palestino es un equipo creado por esa misma necesidad.